Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca de Pedro Sarmiento de Gamboa y su crónica Historia de los Incas. Bien, a cargo del profesor jurado Pázagas Raúl Germán, ¿no? Y la estudiante Benita Guabil María Belén. Bien, primeramente en este artículo conoceremos un poco más de la biografía del cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, cronista que se va a encargar de la elaboración de la obra Historia de los Incas por mandato del virrey don Francisco de Toledo. Asimismo, de esta manera podemos resaltar una polarización a favor de los españoles que se va a notar más detalladamente en el capítulo 5 hasta el último capítulo de su crónica, apoyándose en que los gobernantes incas eran tiranos, ¿no? Encontramos en la crónica de Pedro Sarmiento de Gamboa datos que no son del todo correctos respecto a la cronología de los gobernantes incas, ¿no? Por tal razón, podemos afirmar que el autor desarrolló esta crónica de los incas con bases muy poco confiables. Bien, se desconoce hasta el momento cualquier tipo de documentación que nos fije exactamente el lugar que nació Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿no? También es sabido que Pedro Sarmiento de Gamboa es reconocido como el último gran navegante castellano durante el reinado de Felipe II, ¿no? También es reconocido por ser historiador, cartografador, humanista, cosmógrafo, poeta, explorador, astrólogo y astrónomo, ¿no? Son otras de sus atribuciones, ¿no? También, por último, ¿no? Resaltó como cronista y poeta que dio lugar a la publicación de, de su crónica Historia de los Incas en 1570. Bien, se puede ver la polarización a favor de los españoles, ¿no? Es algo que se puede ver en toda la crónica con más exactitud desde el capítulo 4 hasta el último capítulo, donde se resalta esta polarización hacia los españoles, ¿no? Para el fin que se proponía ¿no? Ideó el virrey don Francisco de Toledo, encarga a Pedro Sarmiento de Gamboa realizar esta crónica que básicamente está hecha para justificar la conquista y dominación española en las tierras del Perú, ¿no? Cabe resaltar que el cronista siempre se va a apoyar, ¿no? En el recorrido genealógico, ¿no? Reitera bastantes veces que desde su origen el imperio incaico no tenía un basamento legítimo, ¿no? Que no éramos legítimos, ¿no? ¿No? Se colige, ¿no? Para que el virrey don Francisco de Toledo, ¿no? La conquista o el derrocamiento del imperio incaico no fue, ¿no? Él dice que no fue acto ilegítimo ni abuso del poder, ¿no? Por el contrario, ¿no? Significó al mismo tiempo el fin de la tiranía, ¿no? El auto, ¿no? ¿No? Y el terror, ¿no? A, Bueno, pasamos a la controversia, ¿no? En este caso la controversia va respecto a la crónica que nos presenta el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿no? Apoyándose en el autor González en el 2015, que nos afirma que existen incoherencias en la crónica del autor, ¿no? En la mencionada obra, como se ve en la siguiente tabla, ¿no? Podemos ver en esta tabla que está más ordenada, es prácticamente todo lo que está en la crónica, lo que nos va a mencionar Gamboa, ¿no? Asimismo, respecto a las lagunas, la primera se relaciona con la figura de Maita Cápac, ¿no? Sobre quien Sarmiento no entregó ni su edad de sucesión ni los años que gobernó, puntualizando que solo tenía 112 años cuando murió, ¿no? La segunda laguna se vincula con el hecho de muerte de Yaguarhuaca y Viracocha, ¿no? No nos muestra, ¿no? Esa laguna, ¿no? Otro punto que se va a relacionar con las inconsistencias de la propia cronología, en la cual el cálculo del año de muerte de alguno de los incas está errado, ¿no? Tal es el caso de Sinchi Roca, como lo podemos ver en la tabla, que no obstante haber reinado según Sarmiento 19 años, en el cálculo del año de su muerte aparece como si en realidad hubiese gobernado 10 años, ¿no? Y un segundo error se relaciona con el año de muerte de Pachacute, que Sarmiento calculó sin tener en cuenta los claros que había dejado para el año de muerte de Viracocha y Yaguarhuaca, ¿no? Sus antecesores, ¿no? En consecuencia, ¿no? Se puede decir, ¿no? Que tomó el año de muerte de Inca Roca y a este agregó 103, ¿no? Que había gobernado Pachacute sin considerar que se había saltado dos generaciones de incas, ¿no? ¿No? Y el último error
se registra a propósito del año de muerte de Huayna Cápac, que apareció fijado en 1524, pero no corresponde al cálculo que se obtiene sumando el año de muerte de Topa Inca en 1258 y los años 60 que reinó su sucesor, ¿no? Tal cálculo debiese arrojar como año de muerte de Huayna Cápac, ¿no? El 1318, ¿no? Fecha demasiado lejana a lo que se muestra, ¿no? Y respecto a esto hay críticas, ¿no? De diversos autores respecto a la cronología que nos muestra el cronista, ¿no? En este sentido, John en 1945 no calificó la crónica de los gobernantes de Inca de Sarmiento como imposible, temeraria, ¿no? Incorrecta, fantasiosa e imposible. Asimismo, Imeyoni, ¿no? Se pregunta si existía una persona tan ingenua como para creer en los fabulosos e insostenibles que resultaba la duración media de 85 años que el cronista asignó a cada gobierno, ¿no? Finalmente, en conclusión, podemos decir que la crónica de Pedro Sarmiento de Gamboa fue hipotecada a los intereses del virrey Francisco de Toledo a favor de los españoles, orientada a eliminar cualquier duda sobre la legitimidad de la conquista española, ¿no? Partiendo de la premisa que los incas habían sido gobernantes tiranos del Perú, ¿no? Y podemos calificar que la crónica historia de los incas es engañosa, ¿no? Y da cuenta de la enorme astucia política por parte de aquellos que ordenaron su realización, ¿no? Estas son mis referencias. Muchas gracias.